Gracias, gracias. Pues qué gusto saludarles. Vamos a ver hoy el tema, las guerras en Israel. Hemos venido, pues, en una forma ascendente, viendo algunos temas y ahorita estamos entrando a algunas revelaciones bíblicas. Yo quisiera empezar este tema con un versículo, en las guerras en Israel. ¿Por qué en la Biblia aparecen tantas guerras? ¿Y por qué en otra parte nos dicen que las escrituras son símbolo y figura de las cosas que habrían de suceder, ¿no? Yo creo que hay mucha sabiduría en esto y vamos a ver el por qué. ¿Por qué Israel tiene una guerra y otra y otra y otra? ¿Y por qué están descritas en el libro de Jueces y en el libro de, pues desde Éxodo aparecen y luego en Reyes y guerras constantes, ¿verdad? Ahorita tenemos que estar muy atentos. Voy a hablar algo contemporáneo con declaraciones que está diciendo el presidente Macron de Francia, Vladimir Putin de Rusia. La OTAN parece acrecentando más el problema ruso con Ucrania. La OTAN es una organización de naciones, está comandada por Estados Unidos, Inglaterra, en fin, ¿no? Se acaban de poner nuevas tropas allá ¿cómo se llama? En Finlandia, me dicen mis amigos de Finlandia, que Kiev ataca, le están un poco inquietos por lo que está pasando, ¿no? Antes no había tropas en las fronteras de Finlandia, al norte. Y bueno, todos hemos venido viendo el desempeño de la guerra de Israel, ¿verdad? Así que en el siglo XXI tenemos muchas ejemplos, y en el siglo XX ni se diga. Pero vamos a la Biblia. La Biblia nos dice el porqué de las guerras en Israel. Jueces 3, 1 y 2 nos dice muy claramente, usted puede ver en la pantalla, estas pues son las naciones que dejó Jehová. Cuando Israel entra a conquistar la tierra de Canaán, donde hay 7 naciones más poderosas que Israel, ¿verdad? Y Dios le da una victoria tras otra en los días de Josué a Israel, y Josué reparte en grandes ejidos con las tribus de Israel el territorio de Canaán, eh, que Dios ya le había prometido, por supuesto, a Abraham en esa dispensación, pero dice Jueces esta revelación. Son las naciones que dejó Jehová. Oye, ¿por qué dejó Jehová esas naciones y si había el mandato también de exterminar? Ya vimos la vez pasada. Dice, para probar con ellas a Israel. ¿Por qué son las pruebas que tienes? ¿Por qué son las guerras que llegamos a tener? Dice aquí, para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. ¿Qué le parece este versículo tan revelador, ¿no? Que Dios deja a esas naciones guerreras precisamente para probar a Israel y para que los que no conocían la guerra aprendieran a guerrear. ¿Qué le parece a usted esto? Aquí en el grupo he encontrado muchas opiniones de muchos de ustedes que no, pues yo no sabía esto, nunca había oído a fondo de la guerra espiritual, estas enseñanzas no las sabía, pero ¿por qué dice este jueces 3? Dice, ¿para qué? Para que los hijos de Israel conociesen la guerra. ¿Qué le parece? Dios tiene interés de que usted conozca la guerra.
y además para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Así que usted es un alumno de guerra, ¿no? Y esto, si esta revelación está en las escrituras, pues las escrituras también son para todos nosotros, ¿verdad? Eh, es importante que nosotros consideremos las estrategias, las acciones de guerra registradas en las escrituras y el porqué, y el tratar de asociar con la ayuda del Espíritu Santo algunas revelaciones de enfrentamientos espirituales que nosotros podamos tener, ¿verdad? La Biblia es un libro de amor, decíamos, es un libro con un gran mensaje de esperanza, de consolación, pero cuando empecé a aprender, vi que también es un libro que registra muchas batallas, muchas y varias batallas. A la postre aprendí a verlo también como un manual de guerra. De hecho, si tú vas a una librería grande cristiana, ya existe una Biblia de guerra espiritual. Hay una Biblia, así se llama, la Biblia de la guerra espiritual. Creo que por aquí la tengo. Es muy buena Biblia que tiene, ya seguirla, digamos, ya con aquí está, miren. Compré una de pasta, ya van dos que me he hecho, ¿verdad? Una se me mojó mucho en una lluvia, haciendo guerra en una montaña, y dice la Biblia para la guerra espiritual. Es una Reina Valera. Vean ustedes, es decir, ya hoy día la iglesia contemporánea tiene una revelación que no tenía hace 10 años. Entonces, qué bueno es esto, eh, que aprendamos también a ver a la palabra de Dios como un manual de guerra, ¿no? En Israel hay una y otra vez guerras diferentes con diferentes naciones, con los cananeos, los ceneseos, los fereceos, ¿no? Una vez leí un dato que alguien dijo, bueno, ¿cuántos muertos en guerra, eh, dice, en guerra de batallas bíblicas hay en la Biblia? Y alguien se puso a calcular leyendo y subrayando, ¿y qué cree? 2.287.086 personas perdieron la vida en más de 200 batallas registradas. ¿Qué le parece ese dato? No es justo que veamos también a la Biblia como, ahí está la portada, un verdadero manual de consulta en todo lo espiritual, en todo lo que corresponde a cosas espirituales. Está ahí así como es la Biblia para la guerra espiritual, también está el manual de guerra del Departamento de Defensa, ¿verdad? Y bueno, vean ustedes, ¿por qué Dios permite la guerra contra Israel? Vean ustedes en el mapa, está en color rojizo, ¿verdad? Como si fuera una llama de fuego, como un carbón encendido, Israel, ¿verdad? Bueno, las naciones de Canaán permanecían en la tierra porque Israel no las había expulsado por completo. En este sentido, no habían obedecido a Dios. De esa manera, Dios iba a probar su obediencia y su fe. Y además, las nuevas generaciones deberían conocer la guerra, pues ellos deberían completar esa conquista de una tierra prometida y vencer todos esos obstáculos, y esa sería su prueba de fe, ¿no? Cada generación subsecuente en Israel va a emprender su propia guerra hasta que Jesucristo venga y ponga en cintura al diablo y a sus demonios para siempre. Y mientras tanto, Dios puede dejar guerras, obstáculos para que sus hijos aprendan la guerra.
Aquí está una explicación parcial de por qué hay obstáculos en su vida y situaciones difíciles. ¿Qué opina mi querido hermano Rafael de esta decisión de Dios? Buenas noches, profeta. Definitivamente tenemos que aprender que Dios nos creó para ser felices, pero para pelear nuestra felicidad. A mí en un tiempo Dios me hablaba y me decía lo siguiente, que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de cambiar nuestro destino. Él siempre nos quiere bendecir, pero nosotros a través de nuestras decisiones cambiamos nuestro destino. Y yo cuando me decía eso empezaba a leer las escrituras. Adán cambió su destino. El pueblo de Israel cambió su destino, porque dicen que si ellos hubieran obedecido, 15 días hubieran tardado en llegar a la tierra prometida linealmente y se perdieron, tuvieron que pelear. Entonces, definitivamente Dios nos deja eso para, para poder nosotros decidir lo que queremos con Él. No hay otra forma. Por eso deja esas naciones que aparentemente son más fuertes, pero la promesa es que ya las había entregado en sus manos y al final Israel termina echándolos a todos. Pero si ustedes leen las escrituras, Israel comete errores, ¿no? Deja vivos, toma botines que no tiene que tomar, eligen a un rey. O sea, hay muchas cosas que nosotros decidimos y por eso cambiamos nuestro destino. Y muchas veces eh, podemos sufrir serias consecuencias, ¿no? Y al final la promesa se cumple, pero pasamos un proceso doloroso por el cual tenemos esa capacidad de decidir. Eh, Sí. Eso es lo que le puedo compartir, profeta. No, pues muy bien, muchas gracias. Para eso Dios, incluso clásico, dice ahí el libro de Jueces 3, el porqué de las guerras. Cuando te pregunten, oye, ¿por qué hay tantos problemas desde que te convertiste en cristiano, etcétera? Bueno, pues para que aprendas a guerrear, ¿no? Y para que las generaciones subsecuentes también aprendan. Ahora vamos a ver rápidamente cómo se daba el ámbito de guerra en Israel. Los guerreros del antiguo pacto son la sombra de lo que debería ser la guerra espiritual hoy día. Lo primero que hacía era que consultaban al Señor. Antes de cualquier guerra, de cualquier situación, es conveniente no consultar al Señor. Por dónde le entro, cuál va a ser mi estrategia, ¿verdad? Y consultaban al Señor acerca de dos opciones. Si el conflicto podía ser evitado o el conflicto no podía ser evitado. Habrá veces que el Señor te decía, no te metas, espera en mí, ah, qué cómodo, bien. Pero a veces te va a decir, incrústate y toma las armas de tu milicia y ponte a hacer la guerra, ¿no? Bueno, si el conflicto no podía ser evitado, si era necesario ir a la guerra, entonces, siguiente, invocar la ayuda de Dios. Hablábamos en la vez anterior que había sacerdotes y capitanes que ofrecían sacrificios porque sabían que se iban a enfrentar. Otra cosa, enviaban exploradores, hacían alguna nota de lo que iban a hacer, exploradores para reconocer el territorio enemigo. ¿Se acuerda cómo Moisés manda a algunos espías a la tierra de Canaán y que trajeron unas uvas, etcétera, ¿no? Eh, a veces iban a si tenían prisioneros, pues los tomaban prisioneros para tener información y estrategia, ¿no?
Antes de la batalla, algunos ya eran devueltos a casa, ya lo vimos, ¿verdad? Bueno, pues había unos que no podían estar en la batalla, los regresaban a su casa y otros sí iban a la guerra, y el sacerdote o general del ejército recordaba a los soldados con todo el ímpetu, con toda la enjundia y fuerza: recuerden que el Señor está con nosotros. Recuerden que está con nosotros, y de esto se trata el asunto. Entonces, pues así ya empezaba la guerra. Vemos ahí a David cortando la cabeza de el filisteo Goliat con su propia espada. Y David usó armas, ¿verdad? Que no eran precisamente armas de guerra de hierro, ¿no? Entonces ya, si tú ves la Biblia y las guerras, estudias a Gedeón, a David, a los reyes, ellos hacían diferentes tácticas de guerra, ¿eh? Y Dios nos va a revelar diferentes formas de cómo vencer, cómo llegarle al enemigo, ¿no? A veces puede ser la sorpresa, a veces usaban la emboscada, a veces hacían la huida simulada, así como que córrele, córrele, pero regresaban, el asedio, a veces usaban movimientos en los flancos, ¿no? Incursión y hasta el saqueo después, ¿no? Eh, Nosotros podemos ver cómo a veces había arqueros apostados en las torres de asedio, ¿no? A veces cortaban las fuentes de agua del enemigo, ¿no? Eh, en fin, ¿no? A veces incluso mutilaban a los prisioneros, ¿no? No, en una guerra no había piedad para el enemigo. En las guerras de Israel eran tremendamente sanguinarias, ¿no? Luego ya el botín se agradecía, ¿no? Cuando había esa victoria, incluso encontramos, ¿no? Por ejemplo, una María profetisa con pandero y danza, ¿verdad? Con las mujeres, celebrando el triunfo sobre Egipto, ¿no? Después del cruce del Mar Rojo, ¿no? La victoria y el triunfo se celebraba con cánticos, con danzas, y participaban las mujeres, los niños, todos, ¿no? Entonces vean ustedes cómo había todo ese tipo de tácticas, ¿no? A veces Dios daba instrucciones precisas a Gedeón le decía, pues no, no es el tamaño del ejército, sino son los que yo voy a escoger. Y les decía que se inclinara para tomar agua, y yo te voy a enseñar quiénes son los que sí están aptos, ¿no? Encontramos a las mujeres con danzas, ¿no? Cada generación caminó a la luz espiritual que tuvo. En la Biblia vamos encontrando diferentes generaciones que van aprendiendo a guerrear, y bueno, pues otra vez el guerrero del Antiguo Testamento es sombra de lo que debiese ser la guerra espiritual hoy en día, ¿no? ¿Qué nos dice Anita Falcón? Un comentario siempre muy atinado, porque yo sé que Anita es mujer varona de guerra. ¿Está por allí, Anita? Ah, creo que ya no está. Sí, ya está. Si pones ajá. Adelante, Anita, te escuchamos. Hola, buenas noches. Sí, pues mire, como estábamos viendo aquí remarcando todo lo que dice el pues Dios nos pone, o sea, tenemos un propósito, Dios nos creó con un propósito, pero dentro de ese propósito, como usted dice, nos creó con la finalidad de adorarlo, de buscarlo, de estar en su presencia.
pero también tenemos que pasar pruebas, porque es una de las formas en que Dios forma nuestro carácter. Y también pues nos da el conocimiento, porque ¿cómo podemos enseñar si no pasamos nosotros primero por esas pruebas o por ese conocimiento que Él quiere que aprendemos? Y sí, ahorita, bueno, cuando yo estuve leyendo esto de Jueces, en especial me llamó mucho la atención, que yo decía, ¿por qué, no? Pero ya lo entendí. O sea, aplicándolo a la vida personal, pues nos prueba y es una forma de crecer y formar nuestro carácter para que nosotros podamos enseñar. O sea, nuestra vida tiene un propósito y dentro de ese propósito es guerrear, pero conforme al plan de Dios, conforme al propósito de Él para el cual fuimos llamados. Y guerrear, pues, no solamente, o sea, es adorar, es una arma de guerra, la adoración, el buscar a Dios, el tomar la palabra, el proclamar la palabra y, y es una de las formas que al enemigo no le gusta que hagamos eso, que lo adoremos y que busquemos a Dios, porque sabe que la victoria ya fue ganada por medio de Cristo. Y la guerra, pues ya la tenemos victoria en el nombre de Jesús. Ya fue ganado todo. Ya nada más nosotros es aprender y agarrar las armas y saber quiénes somos en Dios y el poder y la autoridad que Dios nos da para enfrentar al enemigo. Amén. Amén. Pastor, está en mute. No se Está en escucha, silencio, profeta. está en silencio su audio. Perdón. Bueno, decía que toda guerra espiritual proviene de Dios, es un juicio de Dios. Dios va a decir, pues a guerrear y te va a empujar y de repente te va a poner en circunstancias o con alguna persona que tiene una gran necesidad, ¿no? Y aquí entramos con este paradigma de que la iglesia necesita volver a ser entrenada. Y digo volver a ser entrenada porque muchas iglesias no saben usar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por ejemplo, decía Anita, bueno, la adoración, la alabanza es un arma, ¿verdad? Bueno, pues cuando estés, adora, alaba, eh, cómprate tu panderito, aunque no seas del grupo de panderos y allá en tu casa, puerta cerrada, y ponte a darle duro y con oraciones, con declaraciones de fe, ¿verdad? La iglesia necesita volver a ser entrenada, capacitada para tomar el botín, ¿verdad? Y bueno, aquí dice nuestra escuela que es importantísimo el papel del profeta. ¿Por qué? Porque los ministerios proféticos tienen la cuestión de estrategias, ¿no? Entonces, cada generación camina a la luz y la revelación que tiene. Estamos en el primer cuarto del siglo XXI. Y ustedes saben que no ha sido fácil los últimos años. Y no crea que esto va a mejorar. Cada vez vamos a encontrar fuerzas demoníacas más fuertes, el espíritu del anticristo, por ejemplo, lo que estamos comentando mi esposa y yo los viernes del internet peligroso. Cada generación tiene sus diversos enfrentamientos, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar estos fundamentos
bíblicos para nuestras propias batallas personales. Va a haber batallas que serán familiares, donde tienes que convocar a la familia, ponerte de acuerdo con tu pareja, con tus hijos. Miren, estamos pasando esto, vamos a orar, vamos, ¿verdad? A veces habrá batallas congregacionales, ¿no? De llamar y convocar a un equipo de la iglesia en la toma de ciudades, por ejemplo, no es cualquier cosa. Cuando Dios nos muestra hay que tomar la ciudad, ¿no? En la toma de naciones, ¿sí? Dios no cambia y los principios siguen vigentes, ¿verdad? Entonces, como les decía, hay batallas personales, familiares, congregacionales, la toma de naciones. Vemos en la Biblia guerras en el aire, en la tierra y en el mar, ¿no? Ya hablando de los niveles de guerra. ¿Se acuerdan que vimos lo que era la batalla, lo que era el combate y lo que era la guerra? Vimos en clases pasadas, ¿no? Entonces, repita usted aire, tierra y mar, porque Dios es creador de todo, ¿no? Y por ejemplo, Moisés ganó la guerra en tres áreas: en el aire, en la tierra y en el mar, ¿no? Incluso el libro de Hebreos dice que el paso por el Mar Rojo fue como un bautismo en agua para el pueblo de Israel. ¿Qué le parece, no? En el aire, pues sí, las plagas de Egipto, ¿no? En la tierra, ¿no? Por ejemplo, Josué, ¿dónde guerreó? En la tierra, conquista de la tierra. Él fue a conquistar territorios, ¿no? A despojar a las naciones impías, ¿no? Ujú. Así que usted tiene el poder para ahí en su colonia cerrar antros, eh, derribar fortalezas espirituales que puedan estar por ahí, ¿verdad? Elías, ¿dónde guerreó? En el cielo y en la tierra. ¿Y por qué en el cielo? Porque cayó fuego del cielo. Había sacerdotes ahí de la macumba de Baal y había ahí unos santeros de la yoruba esa de acera, ¿no? ¿No? Sí, y entonces Elías hizo guerra en cielo y tierra. ¿David dónde guerreó? En la tierra, y sacó su onda y sus 5 piedras. ¿Qué son las 5 piedras? Los 5 ministerios. Dice la escritura que sacó su onda y escogió 5 piedras del arroyo. Y con una de ellas le dio en la frente, le tiró un golpazo que seguramente le fracturó en el cráneo al gigante filisteo, ¿verdad? Una de esas 5 piedras. ¿Cuál creen que ustedes, cuál fue si cada piedra representa uno de los 5 ministerios? ¿Eh? Apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Un día de estos se los voy a decir. Pero bueno, Dios va a revelarnos la dirección de la batalla y la estrategia de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer y cómo se debe de hacer? Porque hay estrategias, ¿no? ¿Cómo vas a sacar a tu hijo de las drogas? ¿Cómo vas a hacer que tu marido deje de adulterar? ¿Cómo vas a hacer que tu pastor deje de adulterar y de andar robándose las ofrendas? ¿Cómo vas a hacer? A ver, bueno, yo sé que estoy diciendo cosas trágicas, pero llegan a suceder. ¿Cómo vas a vencer a la bruja que enfrente de tu casa vive y todos los días te avienta ahí un huevo podrido, una gallina muerta, una maldición con tijeras, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo la vas a vencer, no? Entonces, bueno, hay estrategias definidas de Dios. El profeta guerrero es usado en la guerra espiritual y ya. Dios a veces nos va a llamar a conquistar ciudades, naciones. Dice Proverbios 24:6 que con ingenio harás la guerra. ¿Con qué hace la guerra? ¿Con qué se hace? Con ingenio. Y en la multitud de consejeros está
la victoria. ¿Sí? Entonces, estar con hombres santos de Dios, mujeres santas de Dios, orando, platicando algunas situaciones propias, Dios va a hacer algo. Ahí está una foto con el profeta Yuhani. Fuimos a Guatemala y fuimos aquí un grupo de mexicanos, ¿no? Entonces, la alianza con otros ministerios va a definir la transformación de ciudades, estados y aún naciones, ¿no? Hubo ahí un avivamiento muy bonito, ahí estábamos, cada nación sacó su bandera, Guatemala, Finlandia, México, creo que es la de Costa, no sé, estoy seguro, Israel. Entonces, vean ustedes, la conquista de Canaán demostró que el Dios de Israel no solo era superior a los dioses de los cananeos, sino que también era invencible. Aquí la guerra también es una guerra de dioses. ¿Sí me entiende? Es una guerra de dioses. Cuando era Israel, decían, a ver, ¿cuál es tu Dios más poderoso? A ver, ¿no? Entonces, el Dios nuestro tira murallas. ¿Se acuerdan de Josué 6:1 que dice que Jericó, dice, estaba cerrada y dice, bien cerrada? ¿Eh? Entonces, Dios quería que el pueblo dependiera de una batalla que era de él, ¿sí? Y vean ustedes, en Jericó, pues bueno, parece una locura darle vueltas y vueltas y caminatas alrededor de una ciudad pecaminosa y luego tocar el shofar, ¿no? O sea, el shofar en la guerra espiritual es bastante importante. Ahora el sábado estuvimos tocando el shofar allá en una congregación tlaxcalteca, allá donde está nuestra hermana Alejandra Russell. Y bueno, pues hubo alabanza, adoración y todo, ¿no? Entonces, en el caso de la guerra espiritual, bueno, el shofar es una de ellas, el aceite, la alabanza, la oración, el ayuno. Más adelante en tu manual vas a ver cuáles son las armas de luz. Algunos dirán, oiga, no es nada más las armas de la, de la armadura de Dios. No, hay otras armas. Ahí en tu manual lo vas a ver. Dice Números 10:9. Cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos, ¿no? Vean ustedes, eh, yo sé que Rafael toca el shofar, Anita también, recientemente ungimos ahí su shofar. Eh, Anita, cuéntanos eh, tu experiencia en Estados Unidos, no sé si nos las quieres compartir con el shofar. Sí, fue en Utah. Era un viaje que no tenía previsto, pero pues Dios me llevó ahí. Al llegar a un lugar donde había una fuente grandísima, altísima, me quedé muy sorprendida porque en la punta de la fuente estaba el sol, un sol brillante que iluminaba algo hermoso y yo le decía a Dios, ¿cómo es que no tengo aquí un shofar para glorificar tu nombre y poderlo tocar y que se oiga, que se escuche precioso? Y me fui adentrando a la fuente y resulta que estaba una persona tocando el shofar, pero nunca encontré a esa persona. Oí el toque del shofar. Más adelante, dejó de tocar el shofar. Yo estuve orando y le di gracias a Dios porque le dije, mira, Señor, eh, lo que tanto pedí en mi corazón, pues me lo acabas de dar, de poder ver el sonido del shofar con este paisaje tan hermoso, con esa agua que cae en el desierto, porque es en el desierto que cae esa fuente.
sí, pues es Una cascada, me una, mandaste la foto, una cascada enorme en un cañón, ¿verdad? y luego el sol, algo muy hermoso. Y Dios me dio ese privilegio, me consintió Dios. Más adelante me fui caminando como unos 2 kilómetros y me encontré a la persona de Israel, traían un shofar muy bonito y, y bueno, iba mi sobrina conmigo y era la que nos traducía. Entonces yo le preguntaba a ella que cómo le había hecho para pasar el shofar, o sea, si ella venía de Israel. Y me dijo, no, yo vivo en Texas y el shofar yo lo traje de Israel. Y yo, pero ¿cómo le hiciste para pasar? Porque yo quería traer el mío que acabo de comprar aquí a Estados Unidos, pero me dijeron que no, porque no está permitido. Entonces me dijo, no, es que yo lo pasé mucho antes. Dios me dio el privilegio de pasarlo antes de que pusieran esas normas. Y fue Dios el que me permitió traer ese shofar. Yo, pues muchas gracias. Y entonces me dice, vamos, yo toco el shofar y tú ora y pídele a Dios. Y sí, fue lo que hicimos. Fue algo tan hermoso que mucha gente ahí, se quedó sorprendida de ver lo que estábamos haciendo y fue algo tan hermoso que Dios me concedió y me gozo en Bien. compartir esto. Y Sí, después ya sí, pude llevar mi shofar con el profeta hermoso para que me lo ungiera, me lo consagrara y en ese momento pues Dios le dio el nombre y se llama Bereshit, que es principio. sí, Y pues le doy gracias a Dios porque me llevaba años que yo quería tenía como unos 8 o 10 años desde que tomé la clase con el profeta Javier Hermoso y yo quería comprar un shofar y me llevó mucho tiempo, pero finalmente Dios escuchó mi oración y el deseo de mi corazón y me lo dio el año pasado y me gozo en esto con ustedes. gracias, gracias, Anita. En esa foto, eso fue en el 2012 o 2013, no recuerdo exactamente. Ahí en la Sierra de Iguala, Dios nos llevó. Estoy ahí con el Shofar Milhama y con otro muchachito que estábamos tocando los shofares, porque Dios nos dice aquí se va a desatar algo terrible. Entonces hay mucha, mucha muerte, ¿no? Este señor de negro, Carlos, tuvo visiones del Señor de que estaba soltado un espíritu de muerte a nivel estatal, de Guerrero, y el Señor nos llevó ahí a igual. ¿A quién diría que más adelante pasaría lo del secuestro de esos jovencitos y la muerte de los muchachos de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, muchas veces Dios nos va a indicar algunas cosas, ¿no? Vimos los principios de guerra natural, definición de guerra. Por ejemplo, el pastor Rafael Martínez tiene un equipo de intercesores y cuando va a la guerra, pues él no se va solo, luego hasta le tengo que decir, oye, va a haber esto y ahí se los trae, ¿verdad? Y ahí vamos a echarle, ¿verdad? Ahora, ¿qué te pareció esa guerra que se fue a hacer en la Malinche, Rafa? Que estabas muy al frente de batalla ahí. Profeta, la verdad es que siempre que hay algo que puede mover todo un país y toda la historia, eh, no cabe duda que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Y cuando usted me dijo esa parte que nadie sabía y que muy pocos habían acudido al llamado de ir a romper el Principado de Guadalupe a la Malinche, yo no dudé en subir. Eh, Obviamente, a través de las guerras ha habido bajas, ¿no? Ha habido contraataques, ha habido peleas, pero Dios siempre nos ha dado la victoria. Eh, Definitivamente creemos muchas veces nosotros como personas que estamos al frente de gente que ya está apta para pelear, pero todavía hay cosas escondidas en su corazón que pueden ser Mm. puertas abiertas para poder recibir los ataques. Definitivamente
desde la primera vez que subimos al Popo en Paso de Cortés, después pasando por el Cerro del Elefante, el Pico de Orizaba, ¿no? La Malinche 2 veces, el rodear Puebla antes del COVID, ¿no? Haciendo declaraciones proféticas Bien. sin saber lo que todavía se nos iba a venir. Entonces, definitivamente tenemos que estar en la guerra, peleando con estrategias reveladas por Dios para poder tener avances en el reino. Y creo que en este grupo va a haber gente de estrategia, de guerra, va a haber gente que va a organizar para hacer tomas primero de colonias, luego de municipios, ciudades, porque es necesario, profeta, el día de hoy, es necesario hacer todos estos movimientos. Aparentemente no pasa nada, Mm. aparentemente no pasa nada, Estamos pero, en guerra en el mundo del espíritu. pero está la guerra, está muy fuerte. Apenas hoy estuve prácticamente desde las 10 de la mañana hasta las 7:30 de la noche, ministrando liberación, y me decía una persona, la gente muchas veces no entiende el grado de lo que significa ungir con aceite de la unción su casa, y, y muchas veces lo hacen, pero no tienen el conocimiento del poder de lo que hay en la palabra, ¿no? Y cuando se queda ungido, nada puede salir, pero tampoco nada puede entrar. Entonces es peligroso ungir a alguien nada más así por ungir, si no ha pasado por liberación. Hay muchas cosas, profeta, Sí, sí, que definitivamente eh, la gente desconoce y es por falta de conocimiento, pero a mí me dicen guerra y yo como, en lugar de sentir miedo, es como que siento esa alegría, esas ganas de vamos, ¿contra quién es la guerra? Dios nos sí. tiene dada la victoria y a donde sea que tengamos que ir, vamos. Pues sí. Efectivamente, sí tengo un equipo que se está preparando todo el tiempo y, y ahí van, a los estirones, a los empujones, recibiendo cachetadas, golpes, pero Dios Bibliazos siempre de nos da su la victoria. pastor. Bibliazos, de todo, profeta, pero gracias a Dios siempre tenemos la victoria. Muy bien. Muy bien, pues sí, estamos en guerra en el mundo del espíritu, ¿no? Con Jesucristo nosotros tenemos la oportunidad de luchar con Él, incluso de morir con Él, ¿no? No tenemos que pasar nuestras vidas así en esa rutina monótona que mucha gente tiene sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, nada más de comer, dormir y trabajar. Y viene otro día, comer, dormir y trabajar. Y viene otro día y comer, dormir y no voy a trabajar. Entonces, no, no, hermanos, estamos en guerra en el mundo del espíritu y dice Daniel que su reino, el reino sempiterno del Hijo del Hombre, no tendrá fin, ¿verdad? Nosotros batallamos con un comandante vencedor absoluto. Una de las cosas que tiene Dios es que Él no sabe perder, no puede perder una y nos ha metido a nosotros en un mover de que todas las cosas nos van a ayudar a bien, aunque sean dificultades. Él ya ha conquistado a la muerte, al pecado, lo ha destruido, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no hay mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Y en un mundo donde hay tanto conflicto, poner la vida a los pies de Jesucristo es maravilloso, ¿no? Entonces, lo básico que debe conocer un buen cristiano, lo vimos la vez anterior, debe conocer el reino de Dios, trabajar para el reino de Dios, no para reinitos, no para reinitos personales. Cristo nos vino a poner el reino de Dios, ¿no? Ya después las denominaciones, las iglesias y todo, los hombres ahí le echaron un empujoncito, pero la cosa es conocer el reino de Dios. Bueno, tener comunión con Dios, conocer a Dios es muy importante. La adoración, pues, ha de ser en espíritu y en verdad.
Leer la Biblia sí, porque es la fuente de sabiduría, de conocimiento, tener la identidad de hijos, ¿no? Decía Pablo, yo sé en quién he creído, ¿no? Entonces, conocer esa identidad, el poder de Dios, cuando uno empieza a conocer el poder de Dios, a conocer, a experimentar la obra del Espíritu Santo, uno dice, Señor, te seguiré hasta el fin, ¿verdad? Entonces, en la guerra, bueno, pues un buen cristiano va a conocer lo que es el evangelismo, es ganar a otros, el discipulado, estar en un constante aprendizaje. Felicito a todos los que entraron a este discipulado. Tener un ministerio, cualquiera que sea, pero estar sirviendo en su iglesia, tener compañerismo de unidad con otros creyentes. Y miren, el centro de operaciones estratégicas es la iglesia. El Señor dejó a la iglesia precisamente como el lugar donde los guerreros de Dios van a tomar conocimiento, fortaleza, aprender a usar sus armas, ¿verdad? Ahí estamos recibiendo un callado que me regaló un profeta. Ahí están algunos maestros de la escuela, ¿verdad? Que han trabajado con nosotros. Conocer los 5 ministerios, ¿no? No hay vuelta de hoja. La Biblia habla de 5 ministerios. Están en Efesios 4:11, ¿verdad? El ministerio quíntuple, apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Cuando la iglesia empieza a trabajar bajo esa visión, está completándose una visión muy, muy hermosa de los 5 ministerios. Dones. Dones. No conozco una persona que tenga 33 dones del Espíritu Santo. Solamente Pablo, el apóstol, lo tenía. Todos tenemos 1, 2, 3 o 4. Ya los muy agraciados pueden tener los 9 de Primera de Corintios 12, ¿no? Pero todos los dones son para servicio al Señor, ¿no? Entonces, cuando nos reunimos como un ejército, hay una combinación de dones espirituales, ¿no? Ahora, el centro de operaciones es la iglesia, porque como iglesia necesitamos conocer las artimañas del enemigo. Ya les comenté que aquella alumna de Orizaba, ¿verdad? Una mujer muy humildita de allá, de las rancherías, cuando yo les pregunté, a ver, ¿qué son las artimañas del enemigo? Y esta mujer con una sabiduría celestial, de plano, dice, profeta, las artimañas, pues son hartas mañas, dice, hartas mañas que tiene Satanás. ¿Verdad? Y clarito quedó, ¿verdad? El Señor lo reprenda. Dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí fuimos a una cumbre que está en el puerto de Acapulco, ¿verdad? Ahí hay una cruz monumental, grandísima, incluso hay una capilla sin imágenes, que está ahí. Ahí hemos ido también a orar, ¿verdad? El enemigo tiene muchas, muchas acechanzas, ¿no? Métodos, artimañas. Por ejemplo, esta persona tenía ahí unos idolitos, una persona, unos idolitos que se encontró en el campo, ¿verdad? Y cuando nos dimos cuenta, pues eran demonios ancestrales de tribus indígenas, ¿no? Eran, ¿cómo se llaman? Amuletos. Y le estaba yendo re mal en su casa, en todo, hasta que Dios reveló, lo sacamos, lo rompimos a martillazo, usando la palabra de Dios en el libro de um, Jeremías. Dice, martillo me sois y armas de guerra. Punto, ¿no? Búsquelo usted en la Biblia. Así dice, al textual, martillo me sois y armas de guerra. Entonces, el diablo va a tener cosas que va a querer ponernos fracasos, derrotas, que no consigamos las metas, situaciones que pueden desanimar al más pintado, ¿verdad?
nos llevan al desánimo, al enfriamiento, al bloqueo de bendiciones de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Daniel está orando y le dice, tu oración fue escuchada, pero pues estaba el príncipe de Persia deteniendo las bendiciones, ¿no? Entonces, el enemigo tiene muchas acechanzas, ¿no? Muchos trucos. El Señor lo reprenda severamente, ¿verdad? Entonces, para evangelizar, ¿qué es el propósito de la guerra espiritual? Salvar las almas, edificar a cada cristiano, ¿verdad? Discipularlo, porque Dios quiere discípulos, no nada más creyentes, ¿verdad? Esa es la misión de la iglesia. Por algo Dios constituyó a la iglesia, el grupo de creyentes. ¿Qué es la iglesia? Un templo con techo y campanario. Eso no es la iglesia. La iglesia son personas salvadas, nacidas de nuevo, y tenemos el poder y la autoridad, ¿verdad? Dice Romanos 8:37. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos con Cristo y vamos a la victoria segura, aunque haya muchas artimañas del diablo. Le dio la promesa a Pedro, dice, sobre esta roca, ¿cuál es la roca? Que Jesucristo es el Señor. Le dijo Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, esa es la roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Entonces, quiero que sepas en primer lugar que el infierno tiene puertas y que adentro están cautivas las almas y que la iglesia, que es el centro de actividades espirituales para la liberación y la guerra espiritual, tenemos o debemos, como dijo Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿no? Entonces van a caer ante la iglesia guerrera, ante la iglesia que ama las almas y las saca. Entonces es tiempo de que la iglesia tome autoridad con las estrategias que Dios da, penetre a romper esas puertas del Hades. Así que ya tienes un motivo de oración. Empieza a orar, Señor, revienta las puertas del Hades para que podamos saquear las almas, ¿verdad? Hay un libro de esta Rebecca Brown, la doctora Brown. Si la pueden conseguir, vale la pena. Es uno de los primeros libros de guerra espiritual que empezaron a circular hace ya como 20 años, pero es uno de los clásicos. Él vino a dar libertad a los cautivos. Y siempre ha habido cautivos, ¿verdad? Por ejemplo, están los cautivos de la Alemania nazi, de los campos de concentración, cautivos, ¿no? La otra estaba viendo unas imágenes de la cárcel del Salvador, del presidente Bukele, cómo trae a los maras salvatruchas, pero solamente así destruyó unas pandillas terribles, ¿no? Ahí están los mayas, por ejemplo, ¿verdad? También tenían guerras. Entonces nosotros, hermanos, les voy a compartir algo. Estamos en una década de evangelismo profético. No ha terminado esta década. Entre el 20 y 30 hemos venido profetizando antes de que llegara el 20 y seguimos haciéndolo. Es de evangelismo, evangelismo, porque el Señor viene pronto. Entonces, pues hermanos, penetremos, destruyamos las puertas de la fortaleza de Satanás, ¿no? Vean ustedes las puertas de las ciudades antiguas. Estaban amuralladas. Esta es una de las puertas de las 12 puertas de la Jerusalén antigua. No me acuerdo cuál es esta puerta, no. Pero sobre los muros de la ciudad había gente que estaba en vigilancia. El rey tenía soldados, centinelas, cualquier movimiento sospechoso, pues ese soldado avisaba a los demás, ahí viene el enemigo, ¿no?
pónganse alerta. Entonces, también el diablo tiene un ejército de demonios que van a influir en la maldad de los territorios, que van a lanzar ataques a las familias, que van a tratar de someter a los niños, a los jóvenes, a pecar, a cosas de pecado, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que descubrir la agenda secreta de Satanás en el nombre de Jesús y arrebatarle las almas, ¿verdad? Entonces, y así eran las ciudades amuralladas antes, ¿verdad? Tenían sus puertas. Entonces, hermanos, quiero decirles que la guerra espiritual, esta diapositiva es muy interesante, es larga de explicar, pero tres frentes de la guerra espiritual. Ahí les va. Uno, contra idolatrías y supersticiones. Ahí tenemos guerra. Y en México hay mucha idolatría y muchas supersticiones. Luego, darditos contra las doctrinas de las sectas, ¿no? Hay mucha secta hoy día, testigos de Jehová, creo que hay ya hasta raelianos en México, los que adoran a los ovnis y que van a venir y que, ¿no? Mormones, ¿no? Sí. Y también hay muchas filosofías vanas, muchas filosofías de humanismo, que el materialismo, ¿no? Entonces hay frentes de guerra espiritual, los tenemos ahí, ¿no? Pues nuestras invitaciones son de que la gente se convierta, ¿no? Haga usted su programa de evangelismo, de oración, con sus familiares, haga su lista. Entonces, eh, bueno, yo les voy a decir algo. Aquí en la zona del Popocatépetl y va para varios estados de la meseta central, porque la ceniza está llegando hasta Veracruz. Ahora que fuimos ahí a Tlaxcala, híjole, estaba re dura la nube. Está en el estado de Morelos, el estado de México, Puebla ni se diga, Tonancintla, sacúdete el polvo, ¿verdad? Todo eso está pero bien fuerte. Y entonces yo le invito que haga usted un estudio, si usted es un poquito profético, ¿qué simboliza la ceniza en la Biblia? ¿Qué simboliza la ceniza? Y usted se va a dar cuenta que simboliza arrepentimiento. Los pecadores, los reyes, se rasgaban las vestiduras, los sacerdotes se vestían de cilicio, se quitaban los lujos y todo, y se bañaban de ceniza, se echaban así ceniza en la cabeza, ceniza. Sí, clamaban, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Yo creo que Dios está hablando a México, ¿eh? Y ahí le va otra, y apúntesela, esta sí apúntesela, por favor apúntenlo, si tiene un lápiz ahí, porque va a ser uno de los lemas de campaña que traigo. Yo también traigo mi campaña, ¿cómo la ven? Y es un lema, mi lema, ahí le va para que usted lo apunte. La política divide, el evangelio une. Y así voy a estar hasta las elecciones, mandándole a los grupos, ¿verdad? Porque, ay, no, me han dicho cada cosa y yo ya llegué a esa conclusión. Este, Estaba platicando con mi hija Pamela y la verdad es que la política nos divide y el evangelio nos une. Esto va para la iglesia, ¿eh? Solo para la iglesia. Vale. Entonces, mira, las puertas del Hades no van a prevalecer. Y Dios nos ha dado, por ejemplo, ¿qué están viendo ustedes ahí para romper las puertas? Un ariete. Prepárese usted y diga en el nombre de Jesús, nuestro México va a ser totalmente para Jesucristo.
Sí, es de mucha importancia que la iglesia guerrera tome las puertas del Hades y las despedace en una guerra ofensiva. Ya basta de esa guerra defensiva que se la pasa usted defendiéndose todo el tiempo. No, también hay una guerra ofensiva, ¿sí? Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tuvimos un tiempo de dar desayunos a los ancianos y ganábamos las almas en el nombre de Jesús cuando tenía yo las iglesias de la iglesia de auditorio y a bautizar. Miren, ese viejito, él dijo, no, yo no me muero sin bautizarme. Y estaba todo jorobadito ya, viejito, una pasita, ¿verdad? Pero él aceptó a Cristo y dijo, me voy a bautizar, hermanos. Entonces, en este país hay pecados, hay pobreza, hay prostitución, drogadicción, alcoholismo, hay mucho ocultismo, hay centros espiritistas y entonces en el nombre de Jesús, cada quien va a tener sus propias este, estrategias, ¿no? Le invito a seguir las estrategias del Espíritu Santo cuando Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y la iglesia también debe ser guerrera, hermanos, también debe ser guerrera. El centro de operaciones bélicas espirituales es la iglesia. Ahorita el ocultismo, ya muchos niños quieren ser como Harry Potter. Pues, yo tengo un sobrino que se echó las 9 novelas de Harry Potter y le decíamos, oye, ¿qué onda? Y no, él las leyó, ahora ya es adulto. Hay mucha idolatría. Miren, los líderes espirituales católicos romanos siguen enseñando la idolatría, a inclinarse, ¿verdad? Ya hasta santos del narco ahí hay, ¿verdad? Ahí ya vean ustedes, ahí están. El niño de Atocha, el otro, ¿cómo se llama? Malverde, no, ya, o sea, de veras que México necesita un ejército de hombres y mujeres sacrificiales, gentes de oración. Vamos a darle todo a Jesús, porque solo se vive una vez, hermanos, solo se vive una vez. Y mientras estamos en el mundo, luz del mundo somos y sal de la tierra, ¿no? Así que, bueno, vamos al evangelismo. El ministerio de Satanás va a seguir con su impiedad, su mentira, pero nosotros, hermanos, no nos hagamos tontitos. Nosotros tenemos la verdad, tenemos la santidad, la integridad. Es tiempo de que vayamos, ¿verdad? Y evangelicemos y hablemos, nos discipulemos, estemos en oración, ¿verdad? Hasta tomar. La iglesia necesita volver a ser entrenada. Entrenada en guerra espiritual, ¿eh? Porque ya vimos el por qué, ¿no? ¿Verdad? Otra vez necesita volver a ver. Muchas iglesias nada más están pensando ya salimos de la pandemia, pues otra vez, ¿no? Por ejemplo, esta iglesia ahí en Dallas. Ay, están juntando un proyecto de 135 millones de dólares para construir un nuevo complejo principal, con video, con audio. Y yo me pregunto, ¿eso es realmente importante? ¿No? Juntar dinero para hacer un edificio. ¿No? Recuerden que no esperábamos la pandemia y vino. Y el Señor habló de varias pestes, no dijo una peste, ¿eh? Habló varias, de terremotos, habló de cosas que ya están delante de nuestros ojos sucediendo. Y entonces el tiempo que Dios nos permite en la tierra, tiempo de evangelizar, ¿no? Ahí están los alumnos. Ahí gradúa Anita, por ahí está, ya la vi, ya la vi. Ahí está con su birrete y su toga. Estamos con mi amigo Ronnie Chávez y Oscar Venegas, ahí como director de esta escuela. Esto fue de las primeras generaciones. Y pues hermanos, profetice usted
la gloria de Dios, la victoria de Dios. Ayer le dábamos a un pastor una llave y le decíamos, a ver, ¿cómo quieres tu iglesia? Abre la puerta. Y no, hombre, pues se inspiró por el Espíritu Santo. Ese pastor, ¿verdad? Empezó a profetizar y que no creía en la profecía, pues ya estaba profetizando. Sí están las filmaciones, cómo estuvo ahí él echando hasta movía la llave y en el nombre de Jesús ¿verdad? El plan del diablo es trabajar en la ignorancia del pueblo, ¿no? ¿Verdad? Ahorita cuántos cultos de la muerte, pero Dios va a traer sabiduría, sabiduría, hermanos, ¿verdad? Ore todas las veces que puedan por ministerios, aún por políticos. Ahí estamos orando por un político. Gracias a este hombre, ¿verdad? Se detuvo las clínicas abortivas en el estado de Guerrero. Ahorita quién sabe cómo anden, pero ya saben que ganamos una batalla, pero luego sigue otro combate. Y verdad, esto se va a hacer con la instrucción bíblica. Y bueno, pues por mi parte es todo. Soldados de Dios, están ustedes convocados, hermanos, a ser verdaderos soldados. Es imperioso, imperioso tener una visión de la guerra espiritual que tenemos, crecer en sabiduría, en fe, en amor y seguir adelante. Bueno, hasta aquí damos este lugar. Tenemos un poquito de charla, por favor, del grupo.